provincia. Bien. Bien, ahora sí vamos con Melanie Corrales, que se encuentra en la provincia de Guanacaste y le ha seguido los pasos a la gira presidencial. Melanie, muy buenos días, adelante. Hola, muy buenos días. El saludo desde la provincia de Guanacaste. Nos encontramos acá en el cantón de Nicoya, donde aquí justamente el próximo lunes 25 de julio se realizarán toda la celebración de un año más, el 192, conmemorando lo que es la anexión de Nicoya a nuestro país. Comentarles que el día de hoy finaliza oficialmente la gira del presidente de la República, quien está aquí desde el pasado martes y ha recorrido comunidades como Bagaces, Cañas, Liberia y otros sectores de la provincia de Guanacaste. Ha escuchado las inquietudes de los guanacastecos y sin duda alguna la principal sigue siendo el tema del agua. El gobierno adquirió un compromiso. Hemos preparado una nota al respecto, veamos. Para julio del 2017, Guanacaste deberá contar con el acueducto Coco-Ocotal, que abastecerá de agua potable a 34.000 personas, y el acueducto de Papagayo Sur para llevar agua a toda la zona costera. Este fue parte del compromiso que adquirió el gobierno con el pueblo guanacasteco. Para julio del otro año estos proyectos pues sean una realidad, esperando que no haya algunas otras cosas que se nos interpongan en el camino. Esperamos de que sí haya apoyo, pues realmente es necesario, urgente estos proyectos. Yamilet, el proyecto grande de Río Piedras, ¿de dónde sacarían los recursos para poder llevarlo a cabo? Bueno, los recursos se están negociando con el BCE. Yo puedo hablar por el Río Piedras, pero más quien puede hablar de esto es Senara, pues Senara está a la cabeza de este proyecto, pero sí las negociaciones están avanzadas con el BCE. Sin embargo, los guanacastecos deberán esperar más por el gran proyecto del embalse Río Piedras, pues el inicio de su construcción está previsto para el 2018. El costo estimado es de 270.000 millones de colones y se desarrollará por medio del ICE y Senara. Los recursos para desarrollar este proyecto deberán ser buscados por el gobierno. Ahí sí tenemos atrasos, pero bueno, ¿qué vamos a lograr? Tiene que estar en diciembre el estudio de desafectación de las 136 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas Barbual. En enero tiene que estar en la Asamblea Legislativa ya sin más atrasos, la ley de desafectación y el estudio técnico que pide la Sala Constitucional para hacer la regresión ambiental de esas 136 hectáreas. Para finales del otro año, el compromiso del gobierno es que tiene que estar los diseños de todo lo que se va a hacer en los tres componentes, en el componente de riego, en el embalse y todo lo que significa el componente de agua potable. Y tendría que estar en la Asamblea Legislativa antes del 2018, en el trimestre del 2018, primer trimestre, el documento bancable con el Banco Centroamericano por 400 millones de dólares. Se estima que con el embalse Río Piedras se acaben los problemas de agua para Guanacaste. Este proyecto captaría 20 metros cúbicos por segundo para llevar agua a la margen derecha del río Tempisque, que serviría para el riego, turismo y agua potable por los próximos 100 años para unas 150.000 personas de Nicoya, Carrillo y Santa Cruz. Precisamente consultamos al presidente de la República cuál es su posición con respecto al tema del agua, de dónde se obtendrían los recursos por parte del gobierno para financiar este proyecto del embalse Río Piedras, que como escuchábamos en la nota anterior sería la solución prácticamente a todo lo que es el problema al faltante de agua acá en la provincia de Guanacaste. Sobre ese tema y también sobre su expectativa de lo que será la celebración de este 25 de julio, estas fueron sus respuestas. Nos decía el diputado Juan Marín y también Yamilet Astorga de la IA que ya hay nuevos compromisos para tener 2 acueductos el otro año. Sin embargo, para Río Piedras, este embalse, habría que esperar hasta el 2018. ¿De dónde se van a obtener esos recursos? ¿Va a haber un endeudamiento por parte del gobierno para lograrlo? Mire, depende de para qué etapa, porque con Río Piedras, que es un proyecto que está postergado 25 años, un cuarto de siglo esperando Río Piedras, estamos metiéndole el acelerador a los procesos. Por el momento los gastos son relativamente pequeños porque son los estudios que están previéndose, aún así hay
recursos por un total de cerca de 36 millones de colones que están disponibles para hacer los estudios. Es un proyecto complejo, afecta a un parque nacional, el Parque Nacional Lomas de Barbudal. Eso significa que vamos a tener que conversar con las comunidades, con las organizaciones ambientalistas, porque hay una discusión seria sobre cómo lograr el agua que necesita Guanacaste, pero al mismo tiempo sin deteriorar los compromisos ambientales que tenemos y principalmente cómo desafectar unas zonas del parque, pero compensando con la compra de otras zonas de iguales características en otros lugares, y por lo tanto esto es un proceso que se va a desarrollar en etapas. Presidente, ¿qué espera para el próximo lunes 25 de julio? El año pasado hubo una manifestación que se mantuvo tranquila al final, pero este año, ¿qué expectativas tiene? Pues mire, yo estoy esperando tranquilidad y respeto por una fecha que es muy importante para todas y todos los costarricenses. Cada vez que hemos venido, hemos tenido una acogida muy cálida y muy fraterna en Nicoya. Cuando ha habido manifestaciones se han comportado de manera extraordinaria, tanto el primer año como el segundo. Este año, ayer cerramos un balance muy positivo de la Mesa por Guanacaste. Eso significa que todas las organizaciones sociales, las agrupaciones de municipalidades pudieron sentarse 4 horas con el presidente y con un grupo de ministros que superó y de jerarcas que superó los 25. Estaban todo el consejo, prácticamente todo el consejo de gobierno, más presidentas y presidentes ejecutivos, algunos viceministros. Así es que habiendo atendido las preocupaciones de muchos grupos, desde pescadores artesanales hasta sector turismo de alto nivel. Bueno, hay una nueva baja en su gabinete, esta vez es el viceministro de Planificación. Mire, yo no lo veo como una baja, los gobiernos son como organismos, cambian todo el tiempo, crecen. A veces hay necesidad de cambiar algunas fichas que tienen que ser refrescadas, en este caso el señor viceministro de Planificación, pero hay una nueva viceministra que colmará enteramente las aspiraciones que tenemos de un muy buen gobierno, y estoy seguro que con ella en ese puesto se superará con creces el muy buen trabajo que hizo don Luis Fallas, y que vuelve otra vez a su cargo en la próxima Mideplan. Así es que yo no veo esto como un ejercicio de restas y sumas, sino como un equipo que tiene que llegar al final del mandato con objetivos cumplidos. Los objetivos cumplidos son 3 que están en los pilares de nuestro Plan Nacional de Desarrollo: luchar contra la pobreza extrema, hacer que crezca el país en su economía y garantizar transparencia. Y creo que ese equipo que tenemos, y el que llegue al final, que probablemente tenga otros cambios de aquí a allá, porque uno nunca sabe, lo que tiene que hacer es garantizar que se alcanzan esos objetivos. Ya para finalizar, ¿va a Costa Rica a buscar, con el tema de Cristiana Figueres, el voto de países como Estados Unidos, Venezuela, por ejemplo? Específicamente usted, presidente, ¿podría tener un acercamiento para contribuir a eso? No, necesitamos los votos de todos los países miembros del Consejo de Seguridad. Eso significa todos, los 5 miembros permanentes y los 10 miembros que no son permanentes. Uno de los países no permanentes es Venezuela. Por supuesto que buscaré el voto venezolano con tanto ahínco como el voto cubano, como el voto chino, como el voto francés, británico, estadounidense, malasio y todos los demás votos que estén en el Consejo de Seguridad. Y para eso hay un equipo de Cancillería. Algunas gestiones las tendré que hacer yo, otras no. El año anterior, justamente en la misma gira que realizó el presidente Solís por toda la provincia de Guanacaste, previo al 25 de julio, se colocó la primera piedra de lo que sería el mercado artesanal de Ojancha para brindarle trabajo a pequeñas y medianas empresas. El día de hoy ya se encuentra funcionando este mercado, se inauguró ya por parte de la Presidencia de la República y ahora hay 175 familias que tienen este lugar como un nuevo centro de trabajo. Doña Leila Aguirre es una jefa de hogar que ahora tiene un nuevo lugar para vender sus productos y llevar el sustento diario a sus hijos. Antes nosotros íbamos a trabajar domésticamente a Nicoya, íbamos a trabajar, y ahora con este nuevo mercado pues nos ha facilitado un poquito más. Sin embargo, no ha calentado mucho. 14 locales son ahora el centro de trabajo de 175 familias que luchan por salir de la pobreza y tener una mejor calidad de vida. Bueno, fueron 2 años, digamos, de esfuerzo, de sumar, para que pudiéramos hacer realidad una iniciativa que estaba en la comunidad
El año pasado se pudo poner la primera piedra y estamos abarcando a 100 familias en 14 locales y a 75 que aprovecharán el espacio físico para hacer una feria de productos agrícolas y también artesanos. Estas familias microempresarias ahora cuentan con el mercado artesanal de la Asociación del Centro de Promoción de Desarrollo Campesino, cuya construcción inició en el 2015. Le estamos dando aquí prioridad a los artesanos, artesanas, mujeres trabajadoras, emprendedores y emprendedoras. Precisamente hoy no solamente estamos entregando la construcción formalmente, sino adicionalmente una serie de donaciones a la organización para que sigan en el proceso de desarrollo para atraer gente acá. La inversión para construir este mercado artesanal superó los 200 millones de colones. Helen, Jennifer, esta es la información, parte de lo que fue la gira del presidente de la República acá por Guanacaste. Vuelvo con ustedes a RTN Revista. Buenos días. Buenos días, Melanie, muchas gracias por la amplia información y vamos a pasar de inmediato a observar en la pantalla algunas informaciones con respecto a precisamente la provincia guanacasteca antes de iniciar con nuestro tema de desarrollo, y es que Guanacaste tiene una extensión de 10.140.7 kilómetros cuadrados, es decir, una quinta parte del territorio costarricense. Cuenta con una población de 365.778 habitantes, lo que significa un 7,5% de la población costarricense, y la población económicamente activa es de 165.564, lo que se traduce en 45% del total de la provincia, conformada por 11 cantones. Esto es una fuente del INEC. Así es, y en otros temas también con respecto a la provincia de Guanacaste, la pobreza en Costa Rica es del 21.8%, mientras que en Guanacaste es del 27.4%. Además, el desempleo en Costa Rica es de 8.5%. En general, sin embargo, en Guanacaste es de 9.66%. Estos datos son del año pasado. Así es, vamos a comenzar de inmediato con el tema de fondo. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Me acompaña por este lado Pablo Abarca de Canatur, también don Guido Vargas de UPA Nacional y don Freddy Pacheco, ambientalista. Muchísimas gracias a los tres. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, comenzamos de inmediato, ¿verdad? ¿Qué significan estos datos, verdad? Porque el desempleo, la pobreza es más alta en el sector de Guanacaste. Tal vez si comenzamos, don Guido. Sí, en la parte productiva nosotros nos hemos quejado mucho sobre la necesidad de una definición de política agropecuaria para Costa Rica. Y esto tiene que ver con política monetaria, tiene que ver con política comercial y tiene que ver integralmente. Uno de los grandes problemas hoy en la ruralidad de este país es precisamente eso, una falta de definición y de desarrollo. Debe haber no solo esa integralidad, sino ese balance entre producción y recursos. Por su parte, don Pablo, sabemos que Guanacaste es una de las zonas turísticas más desarrolladas en el país, sin embargo vemos altos niveles de desempleo. ¿Qué cree usted que puede estar influyendo ahí? Bueno, claramente hay un descuido de parte, no de este gobierno, de muchos gobiernos hacia atrás, de perfeccionar el encadenamiento productivo y de la capacitación en las diferentes zonas del país. Dichosamente, Costa Rica es un destino turístico que tiene, digamos, impactos a lo largo del territorio. Guanacaste es una muestra de ellos, Pacífico Central y Sur también, y el resto del país. Pero, bueno, yo hubiese querido ver a Lina muchos años antes, o digamos que durante la construcción de los hoteles importantes en el desarrollo de Papagayo y algunos otros en los cantones como Carrillo y Santa Cruz, mucho antes capacitando en inglés, en bartender, en jardinería, en plomería, en la serie de, digamos, oficios que los guanacastecos podrían
hacer y contratarse en esos hoteles y no tener que traer gente de fuera. Ese desempleo se obedece a que los vecinos de los hoteles no pueden ser contratados, pero además hay algo que digo aquí y que está don Guido, es que si usted le pone un GPS a una sandía, usted va a ver que esa sandía cuando se cosecha, es vecina de un hotel, viene a San José en refrigerado, se devuelve a Guanacaste en refrigerado para llegar al hotel que estaba a 300 o 2 kilómetros de donde se cosechó. Y esas son las cosas que tiene que arreglar el país en términos de poder tener esa capacidad de encadenamiento que es el turismo, pero que implica pues obviamente organización y que implica una serie de medidas que coincido con don Guido, que requieren de una política pública pues mucho más profunda. Veíamos, don Freddy Pacheco, que principalmente a usted lo que le preocupa es el tema del ambiente, por supuesto, y uno de los temas principalmente de problema en Guanacaste, y que, como decía el presidente, tiene 25 años de estar postergándose el problema del agua, la sequía, y Río Piedras, pues todavía no hay una luz verde que pueda decirse, no se tiene el financiamiento. Comentaba él que hacían falta estudios, entonces la posición al respecto, porque también habla de que afectaría a Parque Nacional. Pienso que sería por ahí el problema y no habría como un aval para que se construya. Buenos días. Primero que aclarar una cosa importante en relación con el turismo. El turismo en Costa Rica es la principal fuente de empleo y de divisas. Si nosotros no tendríamos el país que tenemos en este momento a nivel económico, financiero, hacendario, si no tuviéramos el desarrollo turístico que se ha desarrollado, que se ha tenido en este momento. Guanacaste es fundamental en esto, pero no depende solo del turismo. El turismo llegó a ayudar a Guanacaste en su desarrollo, a sacar a alguna gente de la pobreza. No es la respuesta, sin embargo, podría ser. ¿Cuáles son los obstáculos que aparecen en el camino? Uno que es fundamental, falta de agua. Hemos visto, por ejemplo, cómo hay propuestas que se dicen no se pueden hacer más pozos durante tanto tiempo porque no hay agua. Hemos visto cantones en Costa Rica, no solo en Guanacaste, donde dicen aquí no se puede autorizar más construcciones porque no hay agua. Y nos parece ya una noticia común y corriente. No diríamos lo mismo si nos dijeran no se puede desarrollar tal cosa porque no tenemos electricidad, porque estamos acostumbrados a tener electricidad en el 100% del territorio, pero no agua en el 100%. Y en Guanacaste, ¿por qué hablamos de agua? Porque vimos la gran sequía, se habla muchísimo de los grandes problemas que hay, las pérdidas económicas tremendas, el turismo está muy afectado por la falta de agua y es una provincia con agua. No puede ser que tengan sed los guanacastecos, los 360,000 guanacastecos, y la provincia tiene agua. Y es aquí donde hablamos del proyecto Río Piedras, que yo diría que el señor presidente tiene razón, pero yo diría, él dice que hace 25 años que no se hace nada. Yo diría que cuando él empezó tenía 23 años de no hacer nada y ahora tiene 25 años de no hacerse nada. Estos 2 años hay que sumarlos. Yo hubiera esperado que para la celebración de la incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica, de Guanacaste a Costa Rica, incluyendo Isla Bolaños, que la incorporación hubiera esperado que se hubiera dicho, vamos a anunciarles que aquí tenemos ya en la Asamblea Legislativa presentado el proyecto de ley de préstamo para financiar el proyecto Río Piedras. ¿Qué pasa con el Parque Nacional? Es una reserva barbudal, no es un parque nacional, pero ¿quién dice que no se pueden tocar? Es que la misma ley orgánica del ambiente permite para ciertas condiciones con estudios técnicos adecuados tocar los parques, reservas forestales y otros más. ¿Quién dice que el país debe negarse a tener agua para 8,000 hectáreas, para toda la comunidad guanacasteca, no para 4,000 personas, que a veces nos dicen, aquí hay un proyecto que ya resolvimos para Colorado Bangares, 4,000 personas necesitaban agua y ya le estamos dando agua? No, es que son 360,000 personas las que en Guanacaste necesitan agua. ¿Cómo puede ser que este país esté desperdiciando, ahí sí hablemos de costos ambientales, desperdiciando miles de litros, miles de metros cúbicos de agua del lago Arenal para que se vayan al mar sin ningún aprovechamiento? Miles de millones, perdón.
para que se vayan al mar sin aprovechamiento. ¿Qué vale más? Esa agua, desde el punto de vista ambiental, que es fundamental, que se va hasta el mar, que sale de Arenal, les recuerdo, hay 3 represas del ICE en Arenal, las 3 generan electricidad de muy buena calidad, pero después de generar electricidad, esas aguas pasan casi recto hacia el mar a través del río Tempisque. Eso no es un pecado en términos como lo plantea el Papa Francisco, hablando del aprovechamiento del agua. No podríamos nosotros, no deberíamos decir, mire señores, paremos ya esta barbaridad. Este país no puede estar botando, desperdiciando agua como la está desperdiciando. Necesitamos desarrollo, claro, necesitamos desarrollo agrícola en la provincia de Guanacaste, aquí está el agua. Necesitamos desarrollo turístico, aquí está el agua. Las comunidades necesitan agua para muchos procesos productivos y sus casas, aquí está el agua. Si no la tuviéramos, diríamos qué gran problema tenemos y vamos a ver qué hacemos. Y es que es semántico, o sea, en realidad lo que no hace, vamos a ver, semánticamente aquí tenemos un problema. Es que no es falta de agua, es falta de infraestructura. Sí, lo que hace falta es infraestructura. Y uno ve los pozos de riego que tienen hoy camino a Liberia, que funcionan perfectamente. Sí, lo que ha habido es un déficit de inversión en infraestructura. Hoy tienen una vía a una calle, una carretera a 4 vías, pero hay lugares a los que llega esa calle que no tiene agua. Entonces, otra vez, es un tema de priorización y no estoy criticando la calle 4 vías, por supuesto que no. El tema es la complementariedad de cómo se hace una obra y cómo se planifica. Y esto claramente ha afectado el turismo. Por supuesto que hay desarrollos detenidos. Papagayo, que es un diseño que empieza en el 70, que se diseña y que es una estrategia, digamos, regional me refiero centroamericana, para que existan polos de desarrollo turístico en diferentes bahías importantes de toda la región centroamericana, ha estado detenido porque no hay agua, porque no hay infraestructura para llevar agua. Y también porque el país ha durado muchísimo en resolver el tema de las desalinizadoras, que bueno, que espero que se arregle muy pronto. Entiendo que van a inaugurar una en esta gira y eso resuelve muchísimo el tema de aguas hervidas y el tema de cómo podríamos aprovechar precisamente pozos que ya hoy tienen contenidos salinos que podrían utilizarse también con esas desalinizadoras. Antes de pasar con don Guido y don Freddy, vamos a pasar con don Marco Jiménez, es el alcalde de Nicoya, que está con nosotros también vía móvil. Buenos días, don Marco, vamos a ver si lo tenemos ahí, ya nos está escuchando. Buenos días, don Marco. Bueno, el año pasado se realiza una serie de convenios, una serie de acuerdos en la mesa Guanacaste, precisamente también en la celebración del 25 de julio. ¿Cuántas de esas metas y de esos proyectos se han cumplido y qué cree usted que hizo falta en esta gira del presidente que les quedó debiendo a los guanacastecos? Bueno, me parece que la iniciativa de las mesas de diálogo por Guanacaste es un importante experimento para combinar la acción pública con la participación ciudadana. No obstante, no ha habido y no se han cristalizado obras y proyectos de gran valía o sustancialmente importantes para la economía y el desarrollo social de la provincia de Guanacaste. Creo que se ha quedado en un importante esfuerzo de diálogo, pero que no hemos variado realmente las circunstancias bajo las cuales debiese estar esta nueva celebración del 25 de julio y los datos que daría el presidente serían datos realmente muy parciales sobre avances de obras. Quizá podríamos reconocer que hay un poco en cuanto a infraestructura en el manejo del recurso hídrico, se ha construido importantes obras, pero que no dan el golpe de timón que requiere la provincia de Guanacaste para salir de este bache en el cual ha estado en los últimos 30 años. Bien,
Le agradecemos muchísimo la participación a don Marco Jiménez. Vamos a hacer un repaso por diferentes informaciones también de la provincia de Guanacaste con respecto a el turismo. Por ejemplo, el tráfico de pasajeros aumentó un 35% en el primer semestre de este año, 185.527 personas más con respecto al 2015 y 90% de ocupación hotelera, aquellos que están afiliados a Canatur. Vamos a pasar a leer también una información sobre el tema del agua. Bueno, los principales problemas, la sequía, 3 a 5% del agua se destina al abastecimiento de agua potable y el 80% se usa en agricultura con Fraternidad Guanacasteca. Intrusión salina en agua potable y pozos ilegales. Es parte de la información sobre el tema del agua y también tenemos agro, sí. Jennifer. Ajá, así es. Y en cuanto al agro, son 19.229 productores agrícolas de caña de azúcar, arroz, cítricos, melón, frijol, maíz, café, sandía, tiquisque. En cuanto a pecuarias, ganadería bovina, pasto, heno y tilapia, genera un 22,9% de los empleos totales de la provincia, que son cerca de 28.000. Bueno, estos datos son del Plan Sectorial Regional de Desarrollo Agropecuario del MAC del año 2011 al 2014. Bien, para continuar vamos a darle también la palabra a don Guido Vargas porque estábamos con el tema del agua, que indudablemente pues va a paliar y ya se ha demostrado también a todo lo que son los agricultores, y el tema de la sequía. Le dieron un recibimiento muy bueno los arroceros al presidente, incluso le hicieron un homenaje por el tema de la ayuda que se les ha dado a los arroceros con la salvaguardia. Sí, empezamos diciendo de que debería de haber una política de Estado y una política integral. Si no está bien clara la definición de política comercial, los productores de Guanacaste, los empresarios, continúan en ese esfuerzo por producir y por ser sobrevivientes. El problema de fondo es de que hacia dónde vamos con la agricultura del futuro, y esa agricultura del futuro debe ir amarrada a si nosotros vamos a poder poner nuestros productos en el mercado o no, dentro de un concepto de globalización. Y entonces ahí precisamente es donde empieza todo. Nosotros podríamos decir, bueno, ahora vamos hacia una cultura de riego y hacia una cultura de precisión. Entonces tiene que ver con nuestra competitividad y tiene que ver con las necesidades para poder desarrollarnos. Ahora don Pablo hablaba de la sandía. La sandía no es solo los kilómetros que recorre, es por las manos que va pasando hasta llegar al consumidor, hasta llegar a la mesa. Entonces, una cosa es la materia prima que nosotros producimos, otra es la transformación, una cosa es cuando nosotros ponemos un producto en la finca y cuando el producto llega al anaquel. Entonces, tiene que haber toda esa estrategia para que Costa Rica no solo pueda ser competitiva, sino que nuestra producción pueda lograr ser sobreviviente. Y no se trata aquí de decir que para favorecer 2 afectamos 8. De lo que se trata es de la importancia que tienen esos 2. Y de lo que se trata es de que aquí hay espacio para todos. Hay espacio para la conservación, hay espacio para el turismo, hay espacio para la agricultura, hay espacio para trabajar en formas amigables para lograr posesionarnos en nichos de mercado. ¿Funcionó el tema de la salvaguardia, como dicen los arroceros? Bueno, es que a mí lo que me parece es que eso está bien, pero recuerde que eso es una temporalidad, y de lo que deberíamos esforzarnos y hacer
es ver si verdaderamente Costa Rica es un país que tiene todas las herramientas para administrar y verificar todo lo que tiene que ver con tratados comerciales. Y nosotros creemos que Costa Rica no ha hecho una buena verificación, que tiene que trabajar muchísimo en eso. Bueno, muy bien, continuamos tal vez hablando un poco, ¿verdad?, del tema de turismo. ¿Qué sería lo importante como manera también para ir pues cerrando cada sector? ¿Qué sería lo más importante y lo más a corto plazo que necesitaría la provincia de Guanacaste en materia de turismo para dar pues un arranque más fuerte y fortalecer toda esta área? Vamos a ver, es que ese arranque ya se dio. Es decir, Guanacaste sin duda es un destino con un impacto y con un crecimiento, ahí vimos las cifras que son de 2 dígitos y bastante fuertes, y por lo tanto, y además un dinamizador muy importante que es el aeropuerto con crecimientos importantes. En ese contexto, un destino turístico de ese calibre lo que necesita en primera instancia es capacitación, otra vez, para los vecinos de esos hoteles, para que no tengamos que traer gente de otras provincias y poder contratar guanacastecos, y obviamente desarrollo de infraestructura para que la movilidad a través de la provincia tenga muchísima facilidad. Y insisto, y esto es un tema que el país no ha resuelto y que tenemos que empezar a pensarlo y a trabajarlo y a consensuarlo, y es precisamente decidir cómo hacemos para que esa sandía no pase por tantas manos, para que el precio de la sandía que entrega el agricultor en Guanacaste por primera vez es uno, y cuando llega son 3 o 4 veces y el agricultor no recibió nada de eso. Es decir, eso tenemos que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Bueno, ahí había una propuesta antes del CNP, yo no sé si esa es, o si es que tenemos que hacer centros de acopio con cooperativas. Es decir, eso hay que entrarle, y creo que es parte de la solución que habla don Guido, de que hay una lista de productos a los que el país ha decidido apostarle por exportar, y otros a los que ha decidido pues no apostarle. Y hay que tenerla clara y hay que ver qué vamos a hacer con la gente que no lo está haciendo. Guanacaste invita y necesita que se definan esas cosas para que el encadenamiento que ofrece el turismo, que es el dólar más democrático en una industria, digamos, que genera muchísimo divisa, necesita ese encadenamiento que ya no solo depende del turismo. Y me meto en el tema porque precisamente no depende del sector turístico, sino que es una integralidad en la que nosotros estamos, pues obviamente, muy dispuestos a colaborar. Perfecto. Tal vez, don Freddy Pacheco, continuamos con usted, ¿verdad? ¿Cómo lograr mantener toda esa riqueza natural de Guanacaste, que ya por sí sola es el mayor atractivo, pero también ir de la mano con el desarrollo, ¿verdad? Guanacaste es un tesoro que no hemos sabido evaluar. Sí, celebramos la incorporación del partido de Nicoya, pero prácticamente casi pensando en el punto guanacasteco nada más. Aquí lo que hay que hacer es atender Guanacaste como tal. Han habido proyectos importantes tomando en consideración la cuestión ambiental. La historia ambiental de Guanacaste ha sido catastrófica desde hace muchos años. Recordemos que era una zona de explotación ganadera extensiva, de una gran deforestación. La tasa de deforestación que tenía Costa Rica del año 70 al 85 era la más alta del mundo. Se perdió mucho de ese ambiente. Con turismo se cambió un poco el asunto. Y un proyecto importante que algunos han mencionado hasta peyorativamente, y don Pablo lo conoce bien, el proyecto turístico Golfo Papagayo, por ejemplo. Poca gente en Costa Rica sabe que Golfo Papagayo se desarrolla en tierras del Estado, que no eran del Estado, que el Estado tuvo que expropiar más bien en manos privadas, muchas de manos extranjeras. Y ahí se dan en concesión los terrenos nada más. Ahí no se vende un metro cuadrado. Y Papagayo, ¿qué tuvo que hacer? Desarrollar muchas cosas. Y se hizo infraestructura. Para llegar a la península en la Cascolo, por ejemplo, hubo que hacer una carretera nueva. Para el aeropuerto Daniel Uber, que estaba abandonado, con Papagayo se desarrolló nuevamente. Entonces, hay logros importantes y con aspectos ambientales considerados como estos. Por ejemplo, en Papagayo no se puede construir
más del 20% de la tierra dada en concesión. En Papagayo no se puede botar las aguas usadas a los mares o a los ríos, hay que reciclarlas todas, hay que recircularlas. En Papagayo las alturas de los edificios no pueden superar 20 metros. Es un desarrollo acorde con el ambiente, pero ¿cuál ha sido la gran barrera? ¿Cuál es el gran problema de infraestructura? El más importante de todo el país, agua. Y no solo en Guanacaste, área metropolitana. Hemos visto los datos muy recientes. En Costa Rica se pierde, en el área metropolitana, en cañerías de la IA, solo por fugas, agua para por lo menos 2 millones de personas. Agua que vale unos 90.000 millones de colones perdida en fugas. Y hemos escuchado alguna vez autoridades, no de ahora, de la IA en general, diciendo, este es el principal problema de infraestructura de Costa Rica, cañerías. Nunca. Y se puede plantear, porque con ese mismo dinero que se está botando en fugas, se pueden pagar los préstamos para construirlas. En Guanacaste pasa lo mismo. Cuando hablamos del proyecto Río Piedras, ¿cómo es posible que vemos la entrevista al inicio y se le pregunta al presidente ejecutivo de la IA que cómo está el proyecto y dice, no, es que no, eso no me corresponde a mí, le corresponde a Senara? Se quita. Y el presidente dice que sí, que es el gobierno quien tiene que firmar el acuerdo con el BCE. Por supuesto, pero ¿dónde están los acuerdos? ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde se están estudiando? Costa Rica no tiene un problema de leyes de agua, es de incompetencia de las autoridades que están administrando los entes que tienen que ver con el agua. ¿Y esos estudios que ellos mencionan son necesarios o ya es mucho estudio a lo largo de 25 años? Nos vienen anunciando esos estudios de hace muchos años, que el ICE va a gastar $2,5 millones haciendo unos estudios, que el Senara está haciendo otros, que se financian otros, pero hemos venido jugando con Guanacaste. Hace pocos años se habló de un proyecto que por allí ya se dejó de hablar, el proyecto La Cueva, ¿te acuerdas? Que era una represa para dar agua a la agricultura en la zona norte de Liberia, casi cerca de las nacientes del río Tempisque. Se empezó a promocionar. El ICT incluso puso dinero porque había una diputada que andaba promocionando este proyecto. Y resulta que el proyecto de La Cueva para agua se secaba 6 meses al año, de acuerdo a cómo estaba la propuesta hecha. Y tiene, por aquí ando yo, la declaratoria de interés público dada por el presidente Arias a propósito de un 25 de julio allá. Sí, esta dice que daría 20 metros cúbicos por segundo, 150.000 personas abastecería durante 100 años. O sea, ya los estudios están realizados, hay un aval para que se haga el proyecto. Por supuesto, pero ¿dónde está la prioridad del país para esto? Ustedes me han oído hablar de Ojo de Agua, por ejemplo. ¿Cómo en Ojo de Agua se pierde el agua para 140.000 personas? Porque pasas por las piscinas, el laguito, y termina en el río Virilla, y está a 1 kilómetro de Puente Mulas, donde se puede aprovechar esa agua. En tiempos de León Cortés, con Ricardo Jiménez, hicieron una cañería desde Ojo de Agua hasta el Pacífico, en los años 30, y hoy no podemos hacer una de 1 kilómetro para aprovechar esa agua que se está desperdiciando. Es un problema, bueno, a mí realmente me enerva, me pone mal, y más con los guanacastecos. Adoro Guanacaste, conozco Guanacaste, tengo trabajos en Guanacaste, y cuando llega un proyecto y le dicen, aquí no podemos seguir trabajando porque tenemos un problema de salinización, de intrusión salina en un pozo, es que ese no es el problema es que el agua está ahí. Claro. Está pasando por los canales hacia el río Tempisque sin ser aprovechado. No es algo monumental que hay que hacer, es algo que vale mucho menos que muchos de los proyectos en los cuales estamos botando dinero en Costa Rica, que se podría aprovechar muy bien. Hay que potabilizarlo. Bueno, como todo, de Puente Mulas... O sea, esa es la posibilidad con esta agua de limpio. Sí, pero lo que pasa es que en Arenal tenemos agua dulce, aprovechable, en grandes cantidades. Se hace una represa en Bagaces con un trayecto de unos 34 kilómetros, más canales, y le damos agua a miles de hectáreas de agricultura, al turismo y a la población. Esa debería ser la prioridad número 1 de un gobierno. Después de 2 años, al llegar, repito, a celebrar la incorporación del partido de Nicoya y decirles, señores, aquí está ya el proyecto. No decir, vamos a empezar a trabajar en el 2018 para que en el 2025 a ver qué tenemos. Igual cuando nos dijeron, estamos trabajando o vamos a lograr la carbono neutralidad en el 2021, cuando sabemos que vamos para atrás. Exactamente pasa lo mismo. El guanacasteco por eso se siente engañado. Perfecto. Nos estamos quedando sin tiempo, tal vez para darle la posibilidad a don Guido también de que haga pues su cierre, ¿verdad? Su conclusión desde el sector. Guanacaste requiere de la política cotidiana
de la política diaria de un Ministerio de Agricultura, de un Ministerio de Ambiente y del Estado. Pero eso es solo una parte. Esa parte es infraestructura, es asistencia técnica, es transferencia de tecnología, es investigación científica, es inteligencia de mercado, es crédito para desarrollar. Pero necesita una definición de la política macro, de la política comercial, porque se puede hacer todo eso, pero ¿qué sucede al productor de arroz, al productor de caña, a la ganadería, a la parte láctea, a la parte cárnica, al sector café, frente a una indefinición de política de Estado en materia comercial? Y especialmente ahora que se discute lo de la Alianza del Pacífico. Eso es fundamental, eso es importante para saber hacia dónde vamos. No pueden haber ambigüedades como las que estamos viendo hoy. Agradecemos mucho la compañía de don Freddy Pacheco, Guido Vargas y Pablo Abarca, de verdad a los tres, por este tiempo acá en RTN Noticias. Vamos a hacer una pausa comercial, ya venimos con más.